Bienvenidos. Ya comienza Soluciones Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción de los doctores Javier Ávila y Jesús Espinosa, una producción de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Soluciones Medicina por la Vida y la Salud. Les saluda el doctor Javier Ávila Morales. Estamos en vivo desde Radio Universidad 89.5 FM y vía internet por tv.uacuc.mx. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes y con los universitarios y los ciudadanos temas afines y de interés general a la medicina y la atención general. Agradezco en esta mañana la participación en este programa del doctor Jesús Espinosa Palomo. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Javier. Muchas gracias. Les saluda a su servidor y amigo Jesús Espinosa. Agradecemos que puedan hacer contacto con nosotros al 192-1293 o bien pueden hacer contacto también a través de mensajes a través del teléfono 442-322-1077. Asimismo, el contacto lo pueden realizar con nosotros a través de la página de Facebook a TV UAC. Muchas gracias. Muchas gracias. En esta mañana, en esta emisión, tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Luis Alberto Fernández Vázquez Mellado, cirujano general, orgullosamente egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro y con una formación en posgrado en cirugía general y gastroenterología en el Hospital Cristos Muguerza de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El día de hoy el tema es un tema de interés muy importante para la población y para el ámbito médico, como es la litiasis vesicular, o en otras palabras, cuando tenemos piedras en la vesícula. Luis Alberto, muchas gracias, bienvenido al programa. Hola, muchas gracias por la invitación y también estoy orgulloso maestro, que me da mucho orgullo ser maestro de mi facultad. Muchas gracias, Luis. En relación al tema en particular, por favor platícanos un poco sobre lo que es la litiasis vesicular, cuál es el origen de este problema, y naturalmente iremos poco a poco viendo cómo se soluciona, y algo que me parece que ha sido el parteaguas en la atención de la enfermedad, el advenimiento de la cirugía de mínima invasión o cirugía laparoscópica. Ok, bueno, la litiasis vesicular es básicamente tener piedras en la vesícula. Es una enfermedad multifactorial. Cuando yo era estudiante de medicina reconocíamos que era una enfermedad que se relacionaba a ser mujer, tener más de 40 años y tener sobrepeso. Ahorita tenemos encontradas más de 20 relaciones causales con esta enfermedad. Evidentemente, tenemos el sobrepeso y obesidad, ser mujer y ser mayor de 40 años, pero existen otras cosas que nos afectan y que lamentablemente abundan en México, como la diabetes mellitus, la inactividad física que tienen muchos de nuestros pacientes, el uso de estrógenos y progestágenos en mujeres que están llevando o terapia de sustitución posmenopáusica o ya sea para anticonceptivos, el consumo de grasas animales principalmente porque las piedras están hechas de colesterol o de sales biliares, que eso ahorita lo vamos a tocar, entre muchos otros el uso de algunos antibióticos que en México se venden a pasto, como la ceftriaxona, que es un medicamento de amplio espectro que lamentablemente se usa para cualquier cosa. Es un medicamento que se relaciona y entre muchos otros causas. El problema básicamente es la formación de bilis sobresaturada de sales biliares y de colesterol, o bien que la vesícula la esté concentrando, absorbiendo una gran cantidad de agua, de forma que las sales biliares del colesterol se precipiten y formen cristales. Hagan de cuenta, es como si ponemos una charola con agua de mar, se va a deshidratar y los cristales de sal se van a empezar a precipitar hasta formar granos, para posteriormente estos granos se van a empezar a formar piedras, como las sales de piedra del Himalaya que están de moda para cocinar. Hay muchas causas, como lo dije, a final de cuentas se resume en la fisiopatología, o sea, en la base de la enfermedad, que se formen cristales y posteriormente piedras que ya pueden ser de colesterol, que es el 80% de los casos, o de sales biliares, que es el 20% de los casos, y finalmente se acumulan en la vesícula y evitan que la vesícula trabaje normalmente. La vesícula sirve exclusivamente
para guardar ahí la bilis. La bilis no se forma en la vesícula, por eso una persona puede vivir perfectamente sin vesícula. La bilis se forma en el hígado y posteriormente pasa a través de un conducto hacia la vesícula para que se guarde. Posteriormente, cuando nosotros comemos grasas, una hormona que se llama colecistocinina se produce y hace que la vesícula se exprima, por así decirlo. Y entonces sale la bilis y llega hacia el duodeno para posteriormente ayudar en la absorción de ácidos grasos. O sea, nos sirve para digerir y absorber las grasas y absorber las vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Entonces, por eso, uno de los síntomas principales es que les duele después de comer grasas, porque este movimiento hace que las piedras choquen contra la vesícula y produzca el dolor. Bueno, y antes de que se produzca esto, debe de ser que deben de tener algunos síntomas que nos pueden ir avisando que está teniendo problemas de la vesícula, que nosotros llamamos dispepsia. ¿Qué problemas pueden tener antes de que se presente este problema agudo? Un error bien común es que la gente piense que el único síntoma que da es dolor abajo de las costillas del lado derecho después de comer o arriba del estómago, en lo que la gente dice la boca del estómago, porque antes se creía así. Ya no, ya sabemos que tener una piedra en la vesícula o varias piedras en la vesícula, uno de los principales síntomas y de los más tempranos es que el paciente tiene dispepsia. ¿Qué es la dispepsia? Es sentir una sensación de disconfort, de falta de comodidad o de dolor en el epigastrio, o sea, en donde dice la gente, en la boca del estómago, poquito arriba del ombligo, unos 10 centímetros arriba del ombligo. Este puede ser el primer síntoma de que un paciente tenga piedras de la vesícula, o sea, hay varias causas de dispepsia. Este es uno de los principales, principalmente en México. O sea, en México se calcula que entre el 80 al 25% de la población global, o sea, es tremendo, tiene una piedra en la vesícula. Y de estos, el 70% no sabe que la tienen porque están por la calle pensando que tienen gastritis o colitis o simplemente porque no les da síntomas. No, efectivamente. Y lo digo porque mucha gente se confunde en esta situación. Y hasta que tiene el problema más grave, el problema agudo, que es cuando más complicaciones puede tener, es cuando acude al médico y no antes. Exactamente. Entonces la recomendación para la gente sería, si empieza a tener problemas de este tipo, tiene que acudir al médico para que lo traten, ¿sí? Y además, puede ser que le hagan estudios y que no le encuentran piedras en sí, y le llaman lo que dicen lodo biliar. Pero esto ya es el preliminar a la formación de las piedras. Depende mucho de la edad del paciente y del sexo del paciente. En mujeres embarazadas, que es otro factor de riesgo, la multiparidad, o sea, se dispara después del tercer embarazo. En mujeres embarazadas es normal que tengan lodo biliar. Hagan de cuenta que es como tener muy poquita leche y mucho chocolate, ¿no? O sea, se hace algo muy concentrado. En la mayoría de los casos, el lodo biliar en mujeres embarazadas, ya después del parto y la lactancia, vuelve a la normalidad porque las hormonas bajan y empieza a trabajar normal. Sin embargo, en algunos pacientes, que son muy poquitos, el lodo biliar produce síntomas. Si está produciendo síntomas, sí es candidato a cirugía. Pero si hay lodo biliar y el paciente no tiene síntomas, lo más probable es que el paciente, al momento del estudio, que es un ultrasonido, esté deshidratado. Y se lo hidratamos, el lodo va a desaparecer, entonces no hay necesidad. Pero básicamente, por regla, el lodo biliar no es indicativo absoluto de que se tenga que operar el paciente. Muy bien. Luis, hace un momento mencionabas del ultrasonido. En un sentido estricto y práctico, ¿cuál pudiera ser el método diagnóstico más importante para determinar que un paciente o una paciente tiene piedras en la vesícula? Es un ultrasonido de hígado y vías biliares. Es un ultrasonido que se hace exclusivamente abajo de las costillas y analiza la arquitectura o la anatomía del hígado, de los conductos biliares que van desde el hígado hacia la vesícula y de la vesícula hacia el intestino. Eso es lo más importante porque las complicaciones pueden estar ahí. Es un estudio rápido, debe estar durando 20 minutos. El paciente no siente absolutamente nada, a menos de que tenga síntomas en ese momento. Y se hace, la mayoría de los casos es muy fácil hacerlo y es bastante accesible en precio. Lo pueden hacer en la clínica universitaria, por ejemplo. Entonces es accesible en precio y en localidad. O sea, hay muchas formas de hacerlo. Y además no es invasivo. No es invasivo. Que es otra cosa que también es el beneficio de este procedimiento y que con tan solo este ultrasonido ya podemos tener el diagnóstico exacto de que tiene problemas en la vesícula. Así es. Por otro lado, has mencionado que es más frecuente en las mujeres, pero también en el hombre lo puede presentar y muy frecuentemente. Entonces,
También la edad pico donde se presenta este problema, ¿cuál sería? Es más o menos a partir, bueno, en México están cada pacientes más jóvenes. Digamos que el pico va desde los 40 años hasta los 69, 70 años, es el pico. En efecto, los hombres tienen menos posibilidades de tener piedras en la vesícula, sin embargo, sus complicaciones son peores. Principalmente porque hay mayor índice de variabilidad en la anatomía y porque el hombre tiende a aguantarse más por el trabajo o por cualquier cosa, se aguanta más el síntoma y entonces llegan más complicados a la consulta o a urgencias. Entonces es una cirugía más difícil y que tiene más riesgo para el paciente. Efectivamente. Luis, un tema que acabas de mencionar, colicistitis crónica litiásica, o sea, piedras en la vesícula crónica. Uh-huh. Colecistitis crónica, o sea, piedras en la vesícula agudizada. ¿Qué es una, qué es otra y cómo manejarlas? Porque yo recuerdo que desde que se empezó a trabajar en el aspecto quirúrgico la vesícula, ya no hablo de la vía biliar y no hablo de la laparoscopía, pero a nosotros nos decían desde muy temprano que hay cirujanos que prefieren abordar la vesícula una vez que se enfríe el cuadro, es decir, que Sí. pase lo agudizado, o en su defecto hay gente que decía, es mejor en el momento en que estamos en el cuadro agudo operar al paciente. Ok, la colicitis crónica litiásica es tener piedras en la vesícula que llevan mucho tiempo. O sea, las piedras tardan meses o hasta años en formarse. Entonces, colicitis crónica litiásica es tener piedras en la vesícula. Eso se puede complicar de varias formas. La más leve es un cólico biliar. El cólico biliar es un dolor que da generalmente del lado derecho abajo a las costillas o aquí en la boca del estómago, como dicen los pacientes, que dura menos de 6 horas y que cede con la aplicación de medicamentos contra el espasmo de la vesícula o contra el dolor. Eso es un cólico biliar. A partir de que un paciente tiene un cólico biliar, le aumenta el riesgo de complicarse 30% el primer año, el segundo año otro 30% y a partir del tercer año 3% por año de complicarse de una forma mayor. ¿Qué es la complicación mayor? La primera es la colicitis litiásica aguda. ¿Esto qué quiere decir? Que una de las piedritas que estaban ahí, o la piedrita, se atora en el conducto que lleva la bilis de la vesícula hacia la vía biliar que se llama el conducto cístico y lo tapa. Por lo tanto, la vesícula empieza a trabajar bajo presión y no deja que salga la bilis hacia el intestino para hacer la digestión de las grasas. Cualquier líquido que se quede en el cuerpo sin moverse a 37 grados centígrados es un perfecto caldo de cultivo en cualquier lado. Aquí entonces empiezan a crecer bacterias en la mayoría de los casos y empieza a aumentar la presión en las paredes de la vesícula y adentro. Normalmente una vesícula debe tener aproximadamente de 30 a 50 mililitros de bilis adentro. Una vesícula enferma puede tener hasta 500 mililitros, o sea, más de medio litro porque se va expandiendo por estar enferma. Entonces, eso es una colicitis litiásica aguda. Este dolor es muy difícil de controlar, casi siempre se acompaña de náusea, de vómito y el paciente tiene fiebre o escalofrío. Otra de la complicación que es la más grave es que la piedra sea tan chiquita que se sale de la vesícula, pasa por todos los conductos y se atora en el páncreas. Eso se llama una pancreatitis biliar aguda, es una enfermedad muy grave, es tan grave que la clasificación internacional no te pone que hay una pancreatitis leve, es moderada, grave y muy grave, porque son pacientes que se ponen muy mal, y la otra es que se atora en las vías biliares y se llama coledocolitiasis, eso también es grave porque tapa por completo el flujo de bilis, ya sea de la vesícula al intestino o del hígado al intestino, y el paciente se pone amarillo y se pone muy mal. Básicamente son lo que le puede pasar al paciente. Muy bien. En un momento vamos a un corte y daremos continuidad al programa en este tema muy interesante y además es segunda causa de problemas abdominales. Recuerden nuestras líneas de contacto al teléfono 192-1293 o bien mensajes de texto al 442-322-1077. Pueden hacer también contacto en Facebook en TV WAC. Muchas gracias, en un momento continuamos. En un momento regresamos. Está usted escuchando Soluciones Medicina. Radio Universidad 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad. La cultura universal.
porque estamos cambiando por dentro. TV WAC, tú eliges qué ver. Universidad flexible, dinámica y en movimiento. Tiendita universitaria. La UAC te ofrece una variedad de artículos y productos universitarios. Un sentido de identidad. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. Ubicada en el Centro Universitario Cerro de las Campanas, frente a Radio Universidad. Somos 100% UAC. Para dar atención a tus dudas, comunícate con nosotros al 192-1293. Esto es Soluciones Medicina. Muchas gracias. Continuamos con nuestro programa. En esta mañana nos acompaña el doctor Luis Alberto Fernández Vázquez Mellado, profesor de la Facultad de Medicina, cirujano general, gastroenterólogo, y que en esta ocasión está charlando con nosotros sobre lo que es la enfermedad litiásica de la vesícula biliar o piedras en la vesícula. Luis, hace un momento platicábamos en relación al tratamiento que se requiere para esta enfermedad y se comentaba que se puede tratar para algunos cirujanos una vez que el cuadro se enfría o bien cuando el cuadro está agudizado. En tu opinión y en tu experiencia, coméntanos cuál es lo que tú consideras que es más prudente para el manejo de esta patología. Muy bien, lo ideal es operar al paciente después del primer síntoma. Si un paciente se hace un estudio, por ejemplo, un ginecólogo le hace un ultrasonido del abdomen y encuentra una piedra en la vesícula y el paciente no tiene ningún síntoma, ese paciente se queda en observación. Si no tiene síntomas, se puede quedar en observación, de acuerdo a todas las guías internacionales. Sin embargo, una vez que empieza el cuando la cirugía tiene el menor riesgo de complicarse durante la cirugía y tener una recuperación satisfactoria. Una cirugía programada orden con un buen protocolo prequirúrgico y sin síntomas lleva una hospitalización de 24 horas. Es una cirugía que se hace en menos de una hora en la mayoría de los casos y se hace con mínima invasión. O sea, hacemos una incisión por el ombligo de 1 centímetro, otra arriba de otro centímetro y 2 del lado derecho de 5 milímetros. Por ahí trabajamos y por ahí podemos quitar la vesícula en su totalidad. Sin embargo, si el paciente se opera cuando tiene síntomas graves y tiene una colestitis aguda, como lo comentamos hace rato, automáticamente ese paciente tiene un 20% más de posibilidades de tener una complicación transquirúrgica, o sea, durante la cirugía o después de la cirugía. Las guías hasta hace poco no se ponían exactamente bien de acuerdo sobre operarlo durante el momento de los síntomas o enfriarlo, o sea, darle antibiótico antiinflamatorio y operarlo después. La mayoría de las guías actuales dicen opéralo si el paciente está estable cuando está en el hospital. O sea, tú lo internas y en ese momento se tiene que operar. ¿Por qué? Porque muchas veces lo das de alta a su casa y el paciente se puede perder, no puede regresar o ya no le hace caso a sus síntomas. Y el cuerpo tiene un órgano que se llama el epiplón. El epiplón, hagan de cuenta que es como un escudo que nos cubre. Tiene muchas funciones. Una de ellas es ser un escudo. Cuando el epiplón siente que hay algo inflamado, automáticamente se mueve y lo tabica, lo pone como en una cajita. Y eso forma una cicatriz dura y muy vascularizada, o sea, con una gran cantidad de riego sanguíneo. Para operar un paciente que está, digamos, enfriado o que lleva muchos cuadros de repetición de dolor y no hizo caso hasta que le tronó finalmente la papa, digamos, tenemos que nosotros abrir esa cajita con el riesgo que eso conlleva y separar de ese epiplón y de esas adherencias la arquitectura de la vesícula biliar. La mayoría de las veces se puede, sin que tanta cicatrización crónica y aguda afectan la anatomía del paciente y desorientan al cirujano, y es cuando puede venir un problema que se llama lesión de la vía biliar, que es un problema muy grave, es uno de los temores más grandes que tiene un cirujano general al momento de operar la vía biliar. Muy bien, entonces lo recomendable, resumiendo, sería: el paciente que acude con síntomas, le tomas ultrasonido y tiene piedras, hay que operarlo. Hay que operarlo. El paciente que llega a urgencias por un dolor y que tiene el cuadro de colecistitis litiásica, hay que operarlo en ese momento y no dejarlo ir. ¿Por qué? Porque muchas personas, como tú bien dices, se les quita el dolor, se van a su casa, se sienten bien y ya no vuelven a aparecer. Y ese paciente muy probablemente va a tener otro cuadro y va a ser
más complicado el siguiente Sí, cuadro. entre más cuadros tenga el paciente de dolor, va a ser más difícil para el cirujano operar una vesícula y por consiguiente el paciente tiene más posibilidades de tener una complicación durante la cirugía o después de la cirugía y evidentemente la recuperación, en lugar de que esté regresando al trabajo en 4 a 5 días, puede tardar semanas en regresar al trabajo. Y las complicaciones del paciente que no se opera a largo plazo, ¿cuáles se mencionan que serían las más frecuentes y cuáles las más graves? Las más frecuentes es las que hemos comentado, o sea, pancreatitis biliar aguda, que es grave por sí sola, una coledocolitiasis, que también es una enfermedad grave y que en la mayoría de los casos requiere 2 cirugías o por lo menos 2 procedimientos, uno por el abdomen y otro a través de la boca para que se pueda resolver, y la otra es una litiasis aguda. Otro de las causas, digamos, de tener piedras en la vesícula, las piedras de más de 3 centímetros de diámetro se relacionan a la aparición de cáncer de la vesícula. El cáncer de la vesícula, lamentablemente, como da síntomas muy parecidos a los de las piedras de la vesícula y el paciente no le pone atención o el clínico falla en el diagnóstico, tiene una tremenda mortalidad. El cáncer de vesícula les va muy mal a los pacientes. Entonces, todo cálculo de más de 3 centímetros, ese paciente es candidato a cirugía lo más pronto posible para descartar una complicación de cáncer. Otra de las indicaciones es la raza. La raza interviene mucho. La raza en todo el mundo que más les da problemas de la vesícula y sobre todo cáncer son los chilenos. Y principalmente los chilenos que descienden de una etnia que se llama mapuche, que están en los Andes. Los mapuches tienen una gran cantidad de cáncer de vesícula, más que en cualquier lugar del mundo. Después de ellos siguen los indios Pima, que viven en Arizona y en Nuevo México, y después de ellos, en posibilidades de tener piedras en la vesícula y complicarte, lamentablemente somos los latinoamericanos, y de los latinoamericanos, después los chilenos, somos los mexicanos. Muy bien. Luis, en relación al tratamiento de esta enfermedad, en la historia de la medicina y particularmente en la historia de la cirugía, se formó un parteaguas con el advenimiento de la cirugía de mínima invasión. Y creo que en la enfermedad de la vesícula biliar, su máximo beneficio, la cirugía de mínima invasión. ¿Qué nos puedes comentar tú en relación a esta forma de abordar la enfermedad terapéuticamente y algo que en el ámbito médico y educativo estamos viendo? Allá en el lejano 1994, en los congresos de cirugía general, nos decían que el cirujano que no hiciera mínima invasión iba a ser un cirujano que ya no iba a estar vigente. ¿Y qué pasa el día de hoy? El día de hoy asistimos a los hospitales, a los grandes hospitales, y los cirujanos egresados de las nuevas generaciones son excelentes laparoscopistas, pero ya parece ser que olvidaron la cirugía abierta para vesícula biliar, y al no haber disponibilidad en algún sitio de un equipo de laparoscopía, se les dificulta el abordaje quirúrgico. Ya no digo de la vesícula, imagínate la vía biliar, ¿no? Sí, una de las primeras cirugías que se hizo por mínima invasión, o sea, por laparoscopía, fue la vesícula biliar, ya hace más de 30 años. Actualmente el estándar de oro, hablamos los médicos, que no hay nada mejor, que la literatura y las investigaciones han demostrado que eso es lo mejor y nada lo supera. El estándar de oro para quitar la vesícula es la laparoscopía, que es, como les comentaba, 4 heridas, la más grande es de 1 centímetro. Sin embargo, en algunos casos se tiene que hacer una cirugía abierta. La causa principal en México es falta de disponibilidad de un equipo de laparoscopía o simplemente que no haya los insumos totales, porque no nada más es el laparoscopio. Usamos un gas que es CO2, necesitamos pinzas especiales, puertos especiales, o sea, que no haya insumos o simplemente que el cirujano no esté capacitado y él responsablemente diga, yo la prefiero hacer abierta. La abierta todavía continúa siendo una opción, pero no es la principal, o sea, no es la principal. Sí, actualmente las escuelas de cirugía casi no enseñan la vía abierta porque, pues, lo que más se hace es la laparoscopía, pero por lo general tratan de enseñar las dos. Evidentemente, la carga de trabajo, digamos, se va entre dependiendo del hospital donde se trabaje, donde yo estuve era un 98-97% vía de mínima invasión y las demás abiertas, o sea, sí hay mucho más. Además puede ser que en el momento le intentes hacer la laparoscopía y puede fracasar y entonces tiene que ser abierta en ese momento. Sí. Por alguna razón, ya mencionaste las complicaciones del paciente que está teniendo cuadros, que no se atiende y que se va complicando cada vez más. Entonces, intenta hacer la laparoscopía
y puede ser que fracase y entonces entres a cirugía abierta. Sí, porque es lo que decimos en los congresos, que siempre tienes que mantener la opción de que la puedes convertir. O sea, el cirujano tiene que tener la capacidad de quitar el órgano, pero también de tratar por esa vía las complicaciones y de decidir en algún momento decir no se puede, nos retiramos y lo hacemos de vía abierta. Muy bien, agradecemos a Virginia Cortés que nos hace la siguiente pregunta. Me hicieron un estudio y una endoscopía. Me encontraron una hernia hiatal por deslizamiento, incompetencia cardiohiatal leve y una gastropatía severa por flujo biliar. Y me hicieron 2 biopsias. Es necesaria una biopsia y requiero saber cuál sería mi pronóstico de vida. Tengo 70 años, peso 52 kilogramos, tengo una dieta que no me haga daño, no soy diabética. Okay, son enfermedades diferentes. Ella aparentemente está hablando de un reflujo gastroesofágico, no ácido, sino alcalino de flujo biliar, que eso más bien daría problemas a nivel del esófago, por lo que le entendí. En cuanto al pronóstico de vida, pues es imposible saber. Yo le recomendaría a ella que acuda a consulta para tratar. No es un problema relacionado con las piedras en la vesícula, el reflujo biliar. Y esa es mi recomendación, son enfermedades diferentes. Probablemente le hayan dicho que se tiene que operar por el deslizamiento que existe, la hernia hiatal, y que sería el tratamiento parte para esta paciente. Pero por lo regular, este padecimiento pues tiene buen pronóstico. Piedras en la vesícula tiene muy buen pronóstico si se opera a tiempo. Y los pacientes se recuperan rápido su vida normal. Es una hospitalización, en la mayoría de los casos, de máximo 24. Hay hospitales de concentración en el país que las hacen ambulatorias. Quiere decir que el paciente llega en ayuno en la mañana y en la noche está en su casa. Bastante rápido. Y eso pues es una gran ventaja, la movilización del paciente en forma temprana. Muy bien, finalmente Gloria García nos habla y nos pregunta si puedes hablar muy brevemente sobre la peritonitis después de haber librado mediante un internamiento de antibióticos. Me imagino que tratamiento conservador, ¿no? Sí, bueno, cuando un paciente por alguna razón no se puede operar o no quiere operarse, se pueden dar antibióticos por un tiempo y se pueden dar medicamento contra el dolor. Evidentemente, como les dije, cada episodio de dolor va a hacer más difícil una cirugía y pone más riesgo pues al paciente y evidentemente al equipo quirúrgico de hacer algo en detrimento de este paciente. O sea, sí se puede, de que se puede, pero no está recomendado básicamente por nadie. Hay pacientes que se pueden complicar de la vesícula y que están muy graves, como por ejemplo en terapia intensiva, y que el riesgo de operarlos es mayor al beneficio. Ahí lo que se hace es hacer una colecistostomía. Esto quiere decir que pues, le metemos una sonda mediante punción de la pared abdominal, penetramos la vesícula y vaciamos toda la bilis y la pus que se encuentra dentro para que el paciente mejore sus condiciones generales y posteriormente, si sobrevive lo que le está causando estar en terapia intensiva, se pueda operar. Pero es algo temporal y no resuelve nada el problema. Por acompañarnos a ustedes también a nuestro programa Las Soluciones Medicina, agradecemos al doctor Vázquez Mellado su participación y les recuerdo que este programa va a estar disponible en tv.uacu.mx, YouTube y Facebook TV UACU y en el perfil del programa. Les esperamos el próximo jueves en una emisión más del programa. Muchas Hasta luego, buenas tardes. Gracias por su visita. Esto fue Soluciones Medicina. Los esperamos la próxima semana para seguir tratando temas de salud a través de Radio Universidad en el 89.5 y de TV en tv.uacu.mx.